Hola a todos y todas, mi nombre es Natalia y la idea es poder abordar brevemente en estos minutos los ejes principales de la criminología mediática, los cuales Raúl Zaffaroni desarrolla en La Palabra de los Muertos, específicamente en las conferencias 16 y 17, y él las considera como la segunda palabra a analizar, siendo que la primera van a ser las palabras de la academia, la segunda, como ya dije, van a ser la palabra de los medios, y la tercera, las palabras de los muertos. En cuanto a esta criminología mediática, lo que hay que decir en primer lugar es que lo que van a intentar hacer es construir una realidad a partir de las distintas técnicas que vayan combinando con la información, con la desinformación y con la subinformación, y el distinto manejo que se le dé a esta fuente de información, valga la redundancia. Cabe aclarar que esta criminología mediática fue variando a lo largo del tiempo y que esto continúa en la actualidad. Por eso lo importante de pensar estructuras y pensar caracteres que se repiten a lo largo del tiempo para poder a partir de ahí usarlo como herramienta y poder incorporarlo a un análisis crítico, que es lo que nosotros proponemos desde nuestro lugar. Como primer antecedente en esta criminología mediática, tendríamos que mencionar al medio de comunicación por excelencia que se dio a conocer en la Inquisición o en la quema de brujas y que fue el principal impulsor de que esta quema de brujas justamente se sostuviera en el tiempo, y es el púlpito y la plaza, que luego va a ir cambiando a la televisión y a la actualidad, que es una mezcla de la televisión que va perdiendo preponderancia frente a la comunicación a través de las redes sociales. El primer antecedente que van a recabar los sociólogos, Gabriel Tarde puntualmente, es el caso Dreyfus, que es en el siglo XIX y tiene que ver con la acusación que se genera a una persona respecto de la cual se instaló que había vendido información al bando contrario. Entonces, lo que hace este sociólogo es decir, bueno, ojo con los medios de comunicación, porque es tanta la capacidad que tienen de instalar una idea o de marcar una agenda que se puede decir que funciona casi como un poder soberano. Este análisis respecto de cómo va a funcionar el medio de comunicación en la sociedad, luego lo desarrollan distintos pensadores. Uno de ellos va a ser Sartori, quien va a instalar el título de Homo Videns, a partir de que lo que va a plantear es que se genera un pensamiento concreto por contraposición a un pensamiento abstracto, que es aquel que le permite a la persona poder abordar una capacidad reflexiva que le permita llegar a distintos análisis. Por contraposición, esta comunicación que se va a dar por imágenes, por noticias rojas, por repetición de imágenes constantes y de noticias constantes, y por todas estas herramientas que vamos a ir viendo en esta ocasión, lo que hace justamente es evitar esta capacidad reflexiva y instalar ideas sin un mayor análisis. Ya pasando a lo que son los caracteres propios de la criminología mediática, lo primero que hay que decir es que el primer carácter es justamente la causalidad mágica. Esta causalidad mágica que va a tener como consecuencia una urgencia en la respuesta. Se seleccionan distintas noticias a las cuales se les va a dar preeminencia frente a otras y se pide una respuesta inmediata. O sea, es tanta la sobreinformación que hay, el bombardeo que hay de información, que coloca a la respuesta punitiva y a la inflación de leyes penales y a la política en sí en un lugar en el cual la arrincona y no le permite plantear un análisis un poco más serio de las cuestiones que se deberían abordar en otro plano y en otro espacio. A su vez, bueno, esta causalidad mágica no se puede pensar sin la existencia de un chivo expiatorio que va a ser seleccionado conforme un estereotipo, y este estereotipo, se lo va a instalar en los medios de comunicación a través de la criminología mediática, y con la idea de peligrosidad de este chivo expiatorio que se selecciona, se va a construir la idea de que si se lo elimina, a través de ese sacrificio van a desaparecer todos los males existentes. Entonces estos dos caracteres lo que no permiten es que
frente a cuestiones que necesitan una respuesta mucho más compleja, interdisciplinaria y un análisis mucho más profundo, se lleva a un lugar de simplista y se le dan respuestas en ese tenor. Entonces, el problema de fondo, digamos, nunca se llega a analizar. Este chivo expiatorio, además de responder a una lógica de peligrosidad, va a responder a una lógica de porosidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos aquellos que sean parecidos a ese chivo expiatorio seleccionado van a formar parte de esa masa de ellos en contraposición a nosotros. Van a formar parte de esa masa de las cuales nos tenemos que deshacer para poder vivir en paz. Esta construcción, si nosotros pensamos los medios de comunicación, los canales de noticias que consumimos, podemos darnos cuenta que efectivamente es de esta forma en la que operan, y por eso la necesidad de tener un análisis un poco más crítico y complejo al momento de abordar estas cuestiones. Esta cuestión del chivo expiatorio y causalidad mágica lo que va a llevar es a una sensación de pánico moral. Es decir, si todo el tiempo consumimos medios de comunicación y los medios de comunicación nos marcan aún ellos que en una cuestión, en un carácter miedoso, temible, lo que va a generar es que nosotros entremos en una situación de miedo, pero no del miedo positivo que nos lleva a nosotros a la supervivencia, sino de un miedo desmedido que no guarda relación con la situación que se está comunicando. Entonces, esta situación de pánico moral lo que genera es, en general, para la redundancia, un mayor pedido de control. En pos de esta seguridad, nosotros vamos a pedir y vamos a permitir distintos controles, y entonces de esta forma lo que hace es operar en estas dos vertientes. El ellos va a estar relegado y controlado, y a su vez en nosotros también, porque en función de más seguridad permitimos más controles, y esto genera también un poder configurador de control positivo sobre el resto de la sociedad. Este pánico moral también va a estar fomentado por un vocabulario bélico que tiene que ver en cómo se plantea esta guerra contra el ellos, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, titulares así abundan constantemente en los medios, y justamente este vocabulario bélico lo que va a hacer es fomentar la grieta entre el ellos y nosotros, y, digamos, permitir esto. Luego, la criminología mediática lo que va a hacer es allanar el terreno, permitir que estas personas que van a formar parte de ellos no tengan ningún derecho o no merezcan ninguna garantía, y genera una sensación de, un derecho de guerra, ¿no? Como para ellos el enemigo, el extranjero, no aplica el derecho del ciudadano, o sea, de nosotros. A su vez, esta criminología mediática se va a valer de víctimas, pero cabe aclarar que no todas las víctimas son iguales. El concepto de víctima héroe que desarrolla Zaffaroni en La palabra de los muertos tiene que ver con una víctima que tome como vocera, estos reclamos de mayor punitivismo, estos reclamos de venganza. Si la víctima no responde a este discurso que necesitan los medios validar, va a ser inmediatamente descartada. Es muy importante aclarar el proceso que lleva la víctima de duelo y cómo este proceso se ve interrumpido porque es seleccionada por los medios de comunicación, es expuesta constantemente, justamente cuando está en una etapa de procesar el hecho que también tuvo consecuencias para ella como víctima, y una vez que ya no es funcional a este discurso que se intenta transmitir, es dejada de lado, y continúa en escena otras víctimas u otras noticias. Además, esta criminología mediática se va a valer de una táctica Volkisch, que si bien se la asocia al nazismo, no necesariamente responde al nazismo, sino que es una táctica, una herramienta política, comunicacional, que lo que hace es justamente tomar los peores prejuicios de la sociedad y después, darles lugar. O sea, ¿por qué? Porque estos estereotipos y este chivo expiatorio no es cualquiera, tiene que ser alguien que
cale en la sociedad. Entonces, de ahí también la necesidad de incorporar, por último, a los empresarios mediáticos. ¿Por qué? Porque lo que comunica la criminología mediática, lo que comunican los medios de comunicación, no es azaroso. Toman distintas cuestiones que surgen del humor social, que surgen de la misma sociedad. Si no, no prendería como lo hacen. Y por eso también se van reemplazando todo el tiempo hasta que encuentran el chivo expiatorio adecuado para sostener su discurso. Brevemente, estos son los caracteres que se van a desarrollar en las conferencias que les indiqué al principio, y justamente esta es la primera parte de la que vamos a abordar como criminología mediática, y la idea es que ustedes puedan contar con estas herramientas para analizar los distintos discursos que nosotros vemos en los medios de comunicación, y a partir de ahí apropiar, o sea, hacernos cargo desde la criminología cautelar y desde una criminología crítica, cómo podemos buscar distintas herramientas para contrarrestar estos discursos que se intentan instalar, y sobre todo buscando nuevas herramientas y nuevas maneras de generar datos de la realidad que puedan contrastar estos discursos que se intentan instalar constantemente. Espero que haya sido clara. Cualquier cosa me pueden preguntar y estamos en contacto. Saludos.